Bienvenidos a su programa AM. La llegada de la pubertad de nuestros hijos trae consigo cambios físicos y emocionales. Si no tocamos estos temas con anticipación, pues pueden sentirse solos y confundidos. Por eso hemos decidido tratar este tema en el programa de hoy. Me acompañarán dos especialistas, la doctora Elizabeth Natale, ginecóloga y endocrinóloga, y la psicóloga Cristina Flores. En esta parte del programa estoy con la doctora Elizabeth. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer estar contigo, Beatriz. ¿Cómo saber si nuestros hijos están entrando en esta etapa? Bueno, los cambios físicos son los primeros que aparecen en esta etapa de la pubertad. Entonces las llamamos caracteres sexuales secundarios cuando empiezan a aparecer el vello púbico, el vello axilar y el botón mamario. Allí ya sabemos que está comenzando esta etapa. La edad de esta aparición es variable. Puedes tener una aparición precoz a partir de los 9, 10 años, pero no necesariamente esto implica que ya va a llegar la menarquia, que es la primera menstruación. Entonces, esta etapa de la pubertad puede extenderse desde que aparecen estos signos de caracteres sexuales secundarios hasta que realmente llega la primera menstruación o menarquia. Estamos hablando, por supuesto, de las niñas en este caso, ¿no? Yo digo que, bueno, al margen de que, por supuesto, tienes una gran psicóloga que después va a enfocar este tema, es la etapa más importante en la vida de una mujer, porque todos estos cambios necesitan mucha preparación. Entonces, aquí los cambios que a ellas más les molesta en algún momento de esta etapa es que puede aparecer el acné o puede aparecer un exceso de vello que puede estar relacionado con trastornos hormonales. Por eso es que es muy importante cuando las niñas comienzan a tener este desarrollo que consulten a un especialista para saber si tanto el acné como el exceso de vello es fisiológico, es hereditario o es debido a algún trastorno hormonal que va a estar relacionado también con otros síntomas como irregularidades con la menstruación, quizás un poquito de aumento de peso. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas alertas, como en todas las etapas de la vida, que te conllevan a una consulta con el ginecólogo, que sería así como que tu primera consulta ginecológica, para determinar si está llevando un proceso fisiológico normal o necesita algún tipo de apoyo médico. En el caso de los varones, ¿cuál es el rango de edad que se maneja? Aunque ya nos explicó que esto puede variar, pero para la llegada de la pubertad. Igual, a partir de los 10 años ya ellos empiezan a ver sus caracteres sexuales secundarios y bueno, empiezan esa transformación del niño De la al voz. hombre, exacto, los cambios de la voz, la transformación es muy importante para ellos. Y además es esa etapa donde, bueno, los adolescentes tienen la característica de que se hacen, ¿sabes? Se toman bromas unos con los otros. Mira, te está saliendo 4 pelitos, la barbita, y en las niñas también. Ay, mira, tienes apenas un botón mamario. Pero bueno, la edad es más o menos bastante pareja entre el niño y la niña. ¿Cuándo se habla de pubertad precoz y pubertad tardía? Pubertad precoz cuando todos estos caracteres sexuales secundarios comienzan antes de los 8 años. Ahí es muy importante la consulta con el endocrinólogo porque todavía hay tiempo, si hay algún trastorno hormonal asociado, de frenar este desarrollo precoz en la niña y, bueno, lograr que su menarquia no sea tan temprana y en el hombre igual. ¿Cuáles son los trastornos endocrinos que se pueden presentar durante la etapa de la pubertad? Bueno, trastornos endocrinos puede haber muchos. El más frecuente en la mujer puede comenzar con signos de síndrome ovario poliquístico, puede haber trastornos tiroideos, puede haber trastornos de suprarrenales, pero realmente, bueno, puede haber retardo del crecimiento cuando hay caracteres sexuales secundarios muy precoces, pero normalmente no son tan frecuentes, gracias a Dios, en esta edad. ¿Cuáles son las señales que nos pueden indicar a los padres que debemos llevar a nuestro adolescente o a nuestro joven a un especialista?
Bueno, lo que te estaba comentando, si ves que tu hija tiene 7 años y ya tiene vello púbico, vello axilar, tiene botón mamario, está aumentando de peso, no crece, entonces es importante que consultes inmediatamente a un endocrinólogo o a un ginecoendocrino también puede ser, para que te oriente, para que le hagan todos sus exámenes hormonales y decidir qué es lo que está pasando y qué podemos hacer con ese adolescente o con ese prepúber. Gracias, doctor. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Estamos hablando sobre todos los cambios que pueden experimentar nuestros hijos durante la etapa de la pubertad. Usted puede interactuar con nosotros y hacerles algunas preguntas a nuestros especialistas, AM por GB en Instagram. Recuerde, estamos hablando con la ginecóloga Elizabeth Natale. Ya volvemos. De la pubertad me acompaña Elizabeth Natale, ginecóloga y endocrinóloga. Doctora, ¿de qué forma la genética puede influir en el comienzo de la pubertad? Mucho. Puede influir desde el punto de vista de que, bueno, si tú tienes antecedentes familiares de acné, vas a tener acné en tu pubertad. Okay. Si tienes una familia que tiene muchísimo vello, vas a tener hirsutismo en la pubertad. A veces las mamás me llevan a las adolescentes y me dicen, no, es que tiene mucho vello. Y cuando comenzamos a hacer la historia clínica, entonces empezamos a ver que toda la familia materna, toda la familia paterna tiene mucho vello. Entonces le digo, ok, vamos a descartar un factor endocrino, pero no podemos descartar la genética. Una vez llega un matrimonio al consultorio con su niña de 10 años para decirme que estaban muy preocupados porque la niña tenía muy baja talla. Y los papás eran bajitos. Y los papás medían 1,45 y 1,50. Entonces yo le dije, bueno, mira, no puedes esperar que sea de mi altura, que mido 1,83, ¿sabes? La genética es importantísimo. Sin embargo, no podemos justificar todo con la genética. Vamos a descartar que no haya ningún factor patológico, ningún factor endocrino y que realmente sea genética lo que está pasando, porque a veces la falta del crecimiento puede ser por un trastorno de otra índole. La falta la parte de hirsutismo, el acné, todo eso puede tener otra explicación, como lo comentamos en el segmento pasado. Entonces, la genética es importante, pero hay que descartar primero que no sea un factor hormonal lo que esté pasando en ese prepúber o en ese adolescente. Tomando en cuenta lo que me dice de estas primeras consultas a las que llevaron a estas pacientes, le pregunto, si no vemos ninguna señal de alarma o algo que nos preocupe como la estatura o la aparición de vellos, la aparición excesiva de vellos, ¿no debemos llevar a nuestros hijos al médico cuando tienen, por ejemplo, 8 años? No, si no ellos están en esa edad, están con su pediatra. Sí. Si el pediatra les va a hacer un control de su crecimiento, si el pediatra nota que hay alguna alteración, él mismo lo va a referir a un endocrinólogo infantil. ¿A qué edad deberías llevar a tu adolescente a consulta? Después que se desarrollan. En el segmento pasado me preguntabas de que hasta qué edad puede haber una pubertad. Hasta los 16 años tú puedes esperar la aparición de tu primera menstruación. Entonces lo puedes dejar tranquilo. Muchas veces cuando lo llevas muy precoz al consultorio, ellos están como muy aprensivos de que por qué los estás llevando. Entonces a veces yo le digo, cuéntame por qué estás aquí. Y entonces miran a la mamá y dicen, yo no quería venir, ella fue la que me trajo. Entonces, bueno, ahí es donde te toca la parte de aplicar la psicología, entonces decirle, no, pero es que mira, estás aquí porque vas a empezar a conocerte por dentro, te voy a enseñar cómo es tu útero, cómo son tus ovarios, para que entiendas cómo funcionan, te voy a enseñar cómo son tus tejidos internamente, yo no te voy a hacer nada, ¿sabes? Porque además ellos también asocian ginecólogo con estudios ginecológicos, con invasión, y claro, eso genera un poquito de miedo en el adolescente. Pero cuando les explicas que, bueno, que ya se desarrollaron, que vas a llevarlos solamente para eso, para que tengan un control y estar seguro de que todo está bien, no pasa nada. Ellos lo ven de otra manera. Sabemos que siempre es importante tener hábitos alimenticios, pero en la etapa de la adolescencia, o mejor dicho, de la pubertad, que es lo que estamos hablando, ¿por qué es importante cuidar nuestra alimentación? Uy, importantísimo, importantísimo. Mira, hay un no sé si es algo ya legendario que dice que es importante que no llegues gorda al desarrollo. Okay. Y parece mentira, pero
las abuelas tienen razón en todas las cosas que nos decían y uno que no le daba la importancia adecuada. Yo creo que la alimentación es importante desde que los bebés están en la vida intrauterina. Los bebés deben nacer sanos, se deben alimentar sanos. Yo estoy feliz con esta nueva cultura mundial de que hay una alimentación sana. Ya los bebés no saben lo que son los alimentos endulzados, no conocen lo que es el azúcar. Eso es una maravilla. Yo veo a los niños hoy en día, bueno, los que están cumpliendo con este tipo de alimentación saludable, que las madres hoy en día tienen una nueva visión de cómo alimentar a sus hijos. Y yo veo que esto va a ser positivo a futuro. Vamos a crear niños más sanos, más inteligentes. Definitivamente el azúcar es dañino a toda edad. Las harinas son dañinas a toda edad. No solamente, a veces cuando yo hablo de menopausia también digo, cambia tu estilo de vida. Pero mira, aquí estamos hablando del prepuber y también te digo que este estilo de vida es saludable. Que el niño haga ejercicio, que tenga una buena alimentación, que no tome gaseosas, que no coma azúcar. Aquí, lamentablemente, el domingo, ¿a dónde llevamos al niño? A McDonald's, que se come una empanada, una hamburguesa o después un dulce, un helado. Entonces, los vamos habituando a esta comida chatarra y esto es fatal, fatal, fatal. Entonces, la alimentación es básica desde que el niño está pequeño, que aprenda a comer vegetales, frutas, proteínas y bueno, va a tener un desarrollo súper sano. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta parte del programa. Por favor, sus redes sociales y sus puntos de contacto. Mis redes sociales, Nataled, en Instagram y en Twitter. Y mi contacto es 0416-630-8902, que es el celular de mi consultorio. Gracias nuevamente por su compañía. Estamos hablando sobre los cambios que experimentan los jóvenes en la etapa de la pubertad. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta, @bealugo. Ya volvemos. Acompaña Cristina Flores, ella es psicóloga. Bienvenida, Cristina. Gracias, Beatriz. Siempre un placer acompañarlos. Durante la pubertad, las emociones pueden intensificarse. ¿Cuáles son esos cambios que podemos ver en nuestras niñas y niños en esta etapa? Primeramente, antes de hablar de los cambios emocionales, se tiene que hablar de la transición que existe entre una etapa que dejas, que es la niñez, y trasciendes a la adolescencia, que trata de crecimiento, ¿sí? Y maduración. No solamente a nivel emocional, sino también a nivel de órganos, a nivel de reproducción internamente hablando. Entonces, lo primero que se tiene que establecer es que hay un duelo. El chico o la chica vive un duelo en dejar la niñez, porque el primer cambio que se establece es cómo te veo como mamá, cómo te veo como papá, porque ya no te puedo idealizar desde la niñez, desde esa fase de, bueno, eres mi superhéroe, sino que empiezo a verte y a racionalizar desde la adultez, y claro, aquí también forma parte fundamental el entorno en donde el niño pase esta transición de niñez a adultez. Uno de los primeros cambios que se puede notar son los caracteres sexuales, ¿sí? Que ya empieza esa transición en donde ahora sí puedo desembocar, porque el niño conoce, o en esta parte en donde es preadolescente, empieza a conocer lo que es la masturbación, empieza a conocer sus genitales y propiamente es ahí donde se desencadena lo que es su identidad sexual. Muchos jóvenes pueden no sentirse cómodos hablando con sus padres sobre ciertos temas. Tú mencionabas el sexo, por ejemplo, pero también incluso pudiera ser sobre la aparición de acné que tanto les preocupa. ¿Cómo pudiéramos nosotros como padres fomentar este tipo de conversaciones? Mira, las conversaciones, Beatriz, con los chicos deben ser desde temprana edad con respecto a los cambios físicos. La doctora mencionaba algo muy importante que es la aparición del acné, por ejemplo, sí, en la parte genética. Si sabemos que papá, mamá tienen este componente porque en la adolescencia hubo acné, entonces ya sabemos que puede aparecer. Pueden prevenirlo médicamente o hablarlo. Mira, es normal que esto aparezca, no tienes que verte al espejo y decir que es feo porque es parte natural del ser humano. Incluso yo también lo viví, como para ser un poco empático. Hijo, yo también pasé por esto. Exactamente.
vivir, hablarlo desde el ejemplo. Y si no lo has pasado, por lo menos poder orientarte en la parte médica para tratarlo, ya que hay muchas personas que se hacen daño desde remedios caseros e inclusive lesiona su autoestima porque lo que percibe en el espejo no le gusta y hay una construcción social. Tú debes verte de tal forma. Entonces, él está en búsqueda de su identidad porque allí te desprendes del pensamiento fantasioso para enfrentarte al mundo. Entonces, imagínate ir a través de construcciones sociales donde se te dice cómo te tienes que ver. Y a veces, desde muy chicas, por ejemplo, a las niñas le dicen, ya te estás volviendo mujercita. Tiene 10 años, no se está volviendo mujercita. Está en esa etapa preadolescente porque está desarrollada físicamente, pero emocionalmente sigue siendo una niña. Entonces ahí es donde los padres o los cuidadores deben hablarle, desde su zona íntima hasta el hecho de que, bueno, puede estar trascendiendo en esta parte emocional donde hay irritabilidad, porque te tienes que confrontar al mundo, solo que no lo puedo ver desde tu adultez, lo estoy viendo desde mi entendimiento, 10 años, no sé por qué está apareciendo este cuerpo y estoy tratando de entenderlo. Y los padres deben ser empáticos en ese sentido, o cuidadores. Cristina, ¿es cierto esto que escuchamos desde niños, que las niñas maduran más rápido que los varones? No se puede generalizar, ¿sí? De hecho, no se puede generalizar ni siquiera en el pensamiento operante ya cuando los niños trascienden las etapas, pero sí las mujeres tendemos a ser más maduras emocionalmente hablando, porque los hombres nosotras somos más abstractas, los hombres son más simples. O sea, es blanco, negro, nosotras vemos toda la escala de colores y lo vemos desde la niñez. Que tienes una hembra y un varoncito, los puedes ver en su etapa de maduración que ha sido totalmente diferente, ¿sí? Sí, desde bebés son distintos. Es momento de leer una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, AM por GB. Nos escribe Sebastián. ¿A qué edad recomienda que se le hable de pubertad a los hijos? A ver, es muy importante que siempre se mantenga una comunicación bilateral del lado de los padres, cuidadores, hacia los hijos con respecto a sus caracteres sexuales, a lo que él puede sentir, porque muchas veces los padres coartan desde ese sesgo hacia la sexualidad el desarrollo sexual del niño. Siempre debes hablarle. Hay una adecuación en el lenguaje cuando tiene 6 años, que él empieza a experimentar un cierto placer desde más chico, desde los 3, luego empieza como a descubrirse y es importante que tú le hables, que eso es normal, que no debe dejar tocarse de más nadie. Ya cuando empieza en esa preadolescencia, que sí empieza un despertar sexual, debes hablarlo entre esos 10, 12 años, desde la plenitud que significa estar sexualmente en descubrimiento. Mira, esto se siente de esta forma, a veces da miedo porque los padres utilizan, no, a mí no me hablaron de eso. El venezolano, la orientación sexual que recibe es cuidado con una cosa por ahí. Esa es la máxima orientación sexual, no, deben hablarle a los chicos. Mira, esto se siente de esta forma, esta parte de tu cuerpo va a despertar, tienes que respetar por lo menos los niños a las niñas, si es una niña vas a sentir esto, sobre todo las niñas que nos tienen guardadas en una burbuja, inclusive sí, por parte de un tabú. Yo recomiendo en consulta que a los chicos, a los padres les recomiendo llevar a las niñas desde los 10 años al ginecólogo, porque ahora hay un desarrollo prematuro de tu cuerpo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo desde los 10 años desarrollé un cuerpo no adecuado para una niña de 10 años de ese momento. Y lo primero fue llevarme al médico a ver si algo estaba bien. Y sí, bueno, era parte genética porque mi familia es alta y bueno, yo medio lo heredé. Cristina, durante la pubertad, algo que preocupa mucho a los jóvenes es lo que piensen los demás de ellos. Como padres, ¿cómo podemos ayudarlos a fortalecer la autoestima?
una pregunta súper importante, Beatriz, es que durante la niñez se forma la autoestima, cómo me voy a percibir. Y eso se hace a través de la mayéutica, vamos a hablar. ¿Cómo te ves? ¿Qué bella eres? A un niño, ¿cómo le puedes decir a un niño, porque le pasa tanto a chicos como a chicas, que los padres de muy temprana edad le hablan desde el peso? Debe ser preventivo, hablar acerca de la comida, la doctora lo mencionaba, la buena alimentación. No incluir azúcares de muy temprana edad también, eso es un plus. Desde la parte emocional debe fomentar el hecho de que haya aceptación de cómo se ve tu hijo. Si tú implantas la parte de la idea del rechazo, porque es que vamos a alisarte el cabello desde temprana edad, porque cómo vas a tener el cabello rulo o crespo, ahí estás dañando la percepción, debes tener la aprobación de tu hijo o hija para hacer esa transición, porque el cabello es parte de la autoestima y de la percepción. Todo lo que tu hijo vaya a vivir en transición debe ser consensuado. Okay. ¿Qué quieres hacer? ¿Te gusta cómo te ves? Llegar a acuerdos. Exactamente. Estar pendiente. Estamos estableciendo que se debe hablar, que ese vínculo debe ser bilateral. Lo retroalimento. Entonces debo preguntarle cómo le está yendo en sus relaciones interpersonales. Porque en esta transición también empieza esa búsqueda de pares. Me empiezan a gustar otras personas y yo voy a buscar adecuar mi concepto a la otra persona y los padres pueden prevenir esto. Esta es tu personalidad, te debes sentir cómodo con ello, no lo puedes cambiar por nadie y menos para encajar en otro lugar. Eso empieza en casa y en tu entorno. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos esta mañana. Por favor, un consejo final para los padres que tienen jóvenes en casa que ya van a entrar en esta etapa o ya están en la pubertad. Bueno, entiéndase que también pasaron por allí, tenían un revuelo dentro de lo que era pensamiento, emociones, porque hay una transición, como bien lo decía, hay esta parte del duelo en donde tienes que abandonar una etapa. Entonces, lo más importante era lo que mencionaba, ser empáticos y sean los padres que quisieron tener cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Es mejor que